Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Soy Pablo Vázquez Agüed y en este episodio de nuestro podcast vamos a hablar del estilo de gobernar de López Obrador, de la forma de gobierno del presidente. Para hacerlo tenemos a 3 nuevos invitados que nos da mucho gusto recibir. Presento primero a Penilei Ramírez, periodista con una amplia trayectoria en periodismo de investigación, que nos da mucho gusto que nos acompañe y nos comparte sus impresiones de este gobierno. Presento también a Diego Petersen, periodista, analista político, con una gran trayectoria que conoce muy bien el sistema político mexicano. Y también presento a Jorge Álvarez Maínez, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, político joven, que a pesar de eso conoce también muy bien las entrañas del poder. Y pues para entrar en el tema, creo que podemos identificar del gobierno de López Obrador quizá 2 dimensiones, ¿no? La dimensión del ejercicio del poder, en donde podemos identificar estas prácticas o decisiones de concentración del poder, de centralización, de desmantelamiento de algunos contrapesos, y por otro lado la dimensión del estilo personal de gobernar, ¿no? Donde pues tenemos un jefe de Estado que a partir del linchamiento, de la estridencia muchas veces, posiciona sus temas de agenda y claramente sembrando una confrontación con lo que él llama sus adversarios políticos. Entonces, para entrar en materia, le preguntaría a Diego, ¿qué nos puedes platicar de este estilo de gobernar de López Obrador? ¿Tú crees que es la concentración del poder el factor determinante de esta forma de gobierno? A ver, sí creo que una de las cosas que identifican el estilo personal de gobernar, o eso que alguna vez don Daniel Cosío Villegas llamó el estilo personal de gobernar, en el caso de López Obrador, sí es primero la concentración del poder, ¿no? Y eso se ve no solo, digamos, en lo que es más característico, que en las mañaneras ejerce una especie de monopolio de la enunciación, ¿no? Él es el que habla todo el tiempo y llena el espacio público. Y la otra característica es esa especie, digamos, de que no es solo él, hay muchos políticos que tienen esta forma de gobernar, que es la del rey sol, ¿no? Es decir, donde, digamos, es una especie de círculos concéntricos que giran alrededor del poder. Él concentra todo. Yo digo que no tiene realmente un gabinete, tiene secretarios particulares por tema. Una semana el tema de vacunación le puede tocar a Marcelo Ebrard, el otro a Arturo Herrera. Lo único seguro es que nunca le tocará al secretario de Salud, pero porque tiene esta forma, digamos, de controlar los temas y de controlarlos absolutamente todos. Entonces, sí hay, digamos, una forma que tiene esta característica por la enunciación y por, digamos, en términos discursivos y en términos administrativos, concentrada en una sola persona. Quienes están alrededor de López Obrador dicen que es alguien que sí escucha. No sabemos quién es el que le habla en qué momento, ¿no? Es decir, por supuesto que no es alguien que esté aislado, sino que tiene una forma muy particular simplemente de un ejercicio del poder vertical, donde, digamos, controla la enunciación y el discurso y controla a su gabinete como un grupo de trabajo radial. De acuerdo. Penilei, ¿tú cómo ves esta lectura que hace Diego de gobierno de López Obrador y cómo evalúas estos 3 años? Mis fuentes no están de acuerdo con eso de que sí escucha. Más bien, lo que yo he sabido de reuniones internas, sobre todo en temas de seguridad, que son los temas que más me interesan a mí, es que no quiere malas noticias. Entonces, un presidente que, a ver, es una cosa tremenda lo que voy a decir, pero nosotros nos pasamos en la prensa y en las asociaciones civiles y en los partidos de oposición 6 años tirando de tonto a Peña Nieto. Pero lo que las fuentes siempre decían es Peña Nieto era un hombre muy, muy vertical, un hombre de un pensamiento muy simplificado, pero tenía una característica que no tenía Fox, que no tenía Calderón y que no tiene López Obrador, que era que no se creía más listo que sus asesores, ¿no? Esto me parece importante. No estoy defendiendo a Peña Nieto, ojo, lo que quiero decir es que era un estilo de gobernar en el cual era un gobernante que era capaz de discernir sus propias capacidades y sus propias dificultades. Lo que pasa con López Obrador, y lo voy a decir aunque suene muy rudo, es que es una persona que cree que sabe más de lo que en efecto podemos creer que sabe, ¿no? Es decir, lo mismo él puede hablar de historia del siglo XIX, que de macroeconomía, que de microeconomía, que de reservas 3P de Pemex, que de fracturación de pozos hidráulicos. Y no hay ninguna persona en el mundo que sea capaz de hablar
2 horas todos los días a las 7 de la mañana de cualquier tema, lo mismo de política, economía, finanzas, microeconomía, macroeconomía, sociología o cualquier otro tema, ¿no? Entonces, esta idea de mantener diariamente una suerte de Big Brother tropical, pero como prime time en la mañana, para poner la agenda, hace que él tenga un reto muy grande, que es poder hablar de cualquier cosa. Es decir, tenemos un presidente al que le han preguntado si cree que Juan Gabriel sigue vivo. Tenemos un presidente que cree que puede contestar absolutamente cualquier tema. Y lo que termina sucediendo con esto, y esto es una autocrítica para la prensa, recordemos que yo estoy aquí como periodista, es que también los periodistas creemos que le podemos preguntar cualquier cosa. Entonces, la nota es, el presidente no sabe de esto. Y me parece que tenemos que ir 2 pasos atrás y decir, a ver, el presidente puede creer que sabe de cualquier cosa, puede creer que habla de cualquier cosa, pero no debemos caer nosotros en la falacia de asumir que así es, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay una gran crítica a los partidos de oposición y creo que este es un buen espacio para hablar de eso, de que al final hay una alimentación de un juego macabro y maniqueo de creer que se puede abordar cualquier tema, que se puede hablar del presidente o que el presidente tiene que conocer todos los temas. Lo que decía Diego de que tiene un secretario diario por tema o que escucha las reuniones, la información que yo tengo de parte de mis fuentes es que no es así, que él realmente cree que sabe de cualquier tema. Y lo mismo sucede en las reuniones internas que en las mañaneras. Lo que me parece que ha sucedido es que los partidos de oposición no solamente les sirven de paleros en el Congreso en algunos temas graves, como lo que vimos con la reforma al Poder Judicial, sino que además terminan haciéndole como una suerte de publicidad voluntaria o involuntaria, porque lo que se dice en la mañanera, aunque sea algo como, sí creo que a lo mejor Juan Gabriel está vivo, termina multiplicándose y replicándose en redes sociales, en titulares de prensa, en medios establecidos, y no necesariamente hay que pagar por eso, de manera que nuestro presidente tiene un montón de publicidad gratis, y pensar que este es un buen espacio para decir cómo los partidos de oposición han caído y siguen cayendo todos los días en eso, y siguen contestando todos los días, y siguen ofendiéndose todos los días, y siguen respondiendo en redes sociales todos los días. Sí, la discusión pública termina reduciéndose a esta discusión binaria, ¿no? De qué dijo en la mañana el presidente y pues hay que responderle lo antes posible, ¿no? Jorge, ¿tú cómo ves forma de comunicación, la comunicación también es política, esta forma de monopolizar la discusión del presidente? Bueno, pasando por lo que dicen ambos, particularmente esto que dice Penilei en dos sentidos. Uno, yo no creo que el presidente crea que sabe todo. Creo que el presidente es alguien con una característica. Tiene certezas en un mundo dominado por la incertidumbre y por las dudas. Una época convulsionada como la que hoy vivimos, con muchísimos matices, muy compleja. Al presidente le ayuda la simpleza con la que él lee el mundo, la simpleza con la que él vea la historia y la capacidad de simplificar una realidad que lo rebasa. Y entonces no es tanto que él sienta que sabe todos los temas, sino que lo reduce a un filtro que le simplifica la lectura del mundo y que además es empático con mayorías importantes. La realidad a la que se refiere el presidente es mucho más cercana a grandes públicos que la realidad que podemos describir muchas personas que intentamos contrastar con él. Otra cosa que me parece muy importante es esta idea que tiene Penilei, que también me parece muy, muy buena. Creo que hay que evitar la irritación, hay que evitar enojarse con un modelo como el que él tiene. A mí me gusta lo que ha venido diciendo Javier Tello desde hace unos años. Es un modelo ligado, digamos, a esta escuela gramsciana, a esta escuela weberiana, al cesarismo político, centrado en un líder, un liderazgo carismático, un liderazgo frente a la crisis. Y creo que hay que entenderlo antes de irritarse. Si se irrita uno antes que intentar tener un grado de entendimiento, puede ser un tonto útil del régimen, como dice Penilei, y puedes, digamos, estar extendiendo. Yo creo que al presidente le conviene la crítica fácil, la crítica elemental, la crítica irritada de muchos de sus adversarios intelectuales. Es difícil, por ejemplo, hace tiempo muchos de los grandes intelectuales, muchas de las grandes intelectuales de este país, porque también había mujeres signando ese desplegado, firmaron un desplegado contra el presidente en donde reivindicaban una democracia pre-2018 que yo creo que nunca existió. Es muy fácil, digamos, irse por una crítica que idealiza un pasado que nunca existió en México, un pasado reciente que nunca existió en México, un pasado libre de corrupción, democrático, y ese es el escenario ideal del presidente. Ahí es donde nos coloca a todos en un solo bloque, en un bloque elitista, clasista,
excluyente, irritado porque está perdiendo sus privilegios, irritado porque idealiza una época que el 85% de los mexicanos nunca vivió. Y creo que parte del reto que tenemos ahora es oponer, digamos, ese discurso, esa propaganda, ese modelo político a una idea de futuro. El gran reto para mí del bloque que quiera construir una alternativa a lo que hoy vive en el país es hablar de un futuro posible y de un futuro que sea realmente distinto al pasado del que venimos antes de 2018 y al presente que estamos viviendo hoy en México. Sí, este monopolio de la información que pretende imponer el presidente pues está basado en el reduccionismo, como ya lo han dicho los tres, el simplismo, y el reto pues es justo dejar de caer en esas discusiones dicotómicas y simplistas y abonarle más una visión de futuro hacia adelante de lo que necesita el país. Tú, Diego, ¿cómo crees que se puede avanzar en ese proceso de cambiar las coordenadas de la discusión pública, o de plano no hay de otra más que someternos a las mañaneras todos los días? Yo creo, alguna vez lo propuse cuando tenía programa de radio en la noche, que es más sencillo hacerlo que cuando tienes programa de radio en la mañana, hay que decirlo, hacer un programa libre de mañanas. Y lo logramos hacer durante 6 meses. Hablemos de los datos y discutamos lo que hay, digamos, de contenido, pero no lo que se dice, ¿no? Yo creo que eso es algo que donde los medios en general hemos caído en el garlito de decir el tema de discusión lo pone el presidente. Y mientras sigamos ahí, le estamos oposición, medios, todos haciendo el juego. Creo que tampoco podemos ser tan dicotómicos de decir la democracia anterior no existió. No, digamos, la democracia, es decir, el tránsito de la democracia que comienza yo diría, el punto de quiebre de la elección de 88, una larga batalla hasta el 97 que se logra, digamos, el IFE y luego la primera Cámara de Diputados de oposición, la transición en la presidencia en el 2000 y en el ínter en varios estados, en algunos ni siquiera ha llegado esa transición. Creo que esa democracia tampoco podemos decir que no existió. El problema es que, digamos, se convirtió, y lo comentamos mucho durante mucho tiempo, y López Obrador es producto de eso. O sea, lo que no podemos decir es, López Obrador se explica por la corrupción y por esta idea, digamos, de construir un país de élites. En eso creo que tienes toda la razón. En lo que no coincido contigo es pensar en que no hubo democracia y que no hubo un tránsito y que no hubo un avance del país en esas épocas en términos económicos. Incluso si vemos los datos duros, cuando más se reduce la pobreza y la riqueza y se crece más la clase media es con Fox, ¿no? Justamente en ese momento de la transición. Entonces, creo que también hay que cuidar, no caer en lo que quiere López Obrador, que caigamos en decir todo el pasado no sirve y solo lo que construyamos a partir de ahora sirve. Hay que ser muy cuidadosos también en esa parte. La otra es, sí creo que, digamos, se puede construir un discurso distinto. Creo que el gran reto va a ser que se construya una visión de país distinta a la de López Obrador y probablemente, no sé si vaya a durar 3, 6, 9 años, pero en algún momento se va a romper. Es decir, este discurso globalizador de López Obrador basado en esta historia maniquea, que yo no sé si él la cree o simplemente él sabe que todos fuimos educados en esos libros de texto de historia maniquea y que sabe que hablando así es como la gente le entendemos y comprendemos la historia de esa manera, ¿no? Entonces, yo sí creo que es alguien, digamos, más astuto de lo que parece. Así como Penilei decía, podemos decir cualquier cosa de Peña, menos que no fuera alguien que viera dónde estaba parado y cómo gobernaba. Sí creo, seguramente en las reuniones de evaluación todo el mundo habla 5 minutos y luego él se tira un rollo de 2 horas echándose una clase de historia de mentira, ¿no? Pero bueno, es decir, claro. Ese es un estilo donde está enamorado de su propia voz el presidente y creo que ese va a ser donde el presidente va a tropezar, es justamente en su incapacidad de escucha. El otro día me preguntaba si la terquedad puede considerarse una forma de hacer política, y pues sí, ¿no? Digo, el presidente lo demuestra diariamente. Penilei, ¿tú cómo crees que se puede superar este monopolio de la discusión? Yo me quedo pensando en este asunto de la propaganda del antes y el ahora. Entonces, el presidente quiere que hablemos del pasado, pero todos los días siguen ocurriendo cosas en el presente y sigue generándose información pública y sigue generándose privilegios. Y hablaba con una fuente hace poco que me decía que cambiamos de la élite de las Lomas a la élite de Coyoacán. El punto es que la formación, la conformación y la operación de las élites en México sigue siendo bastante similar.
Es decir, si analizamos el uso del presupuesto, lo que estamos viendo de diferente es mucha más opacidad. Es decir, los priistas eran opacos, pero tenían sobre todo cierto temor, me parece todavía, de las instituciones que habían creado los panistas. Y los panistas estaban muy orgullosos de haber creado esas instituciones de transparencia, por tanto, estaban de algún modo obligados a respetarlas, ¿no? Porque se ufanaban mucho, utilizaban mucho políticamente, que era parte del cambio que ellos habían significado para el país. Pero ahora López Obrador tiene el gran pretexto de que todas esas son instituciones de la derecha, y ahí mete a todo el mundo junto como si estuviéramos en 1825, y entonces lo que creo que le toca al gremio al que yo pertenezco, que es el de los periodistas, es pensar, a ver, si pensáramos en un eslogan, ellos dicen que están transformando el país, y acá les cuento algo que ya he dicho públicamente, pero me parece bueno mencionarlo ahora. Yo, en los primeros días de la administración, decidí que nunca iba a utilizar el término de 4T, ni cuarta transformación, porque era como si yo hiciera periodismo durante la época de Peña y yo dijera, sí, el gobierno que está moviendo a México, o el gobierno que mueve a México, o si yo me refiriera a Calderón, o dijera el presidente Calderón, o el presidente del empleo. De manera que es muy importante hablar de esto. La 4T o la cuarta transformación es un eslogan de gobierno. Es un eslogan de gobierno al más estilo de publicidad de Coca-Cola, como fue un eslogan mover a México, como fue un eslogan el presidente del empleo, como fue un eslogan el gobierno del cambio. Es decir, es un eslogan evidentemente mucho más exitoso porque lo vemos en prensa, lo vemos en redes sociales, lo vemos en políticos de oposición que lo usan todos los días. Y ya sabemos todos que en la más básica propaganda política un eslogan repetido es un eslogan exitoso, como la canción del niño, esa jingle de Movimiento Ciudadano que uno no se puede quitar de la cabeza cuando lo escucha, ¿no? Entonces, claro, un eslogan de gobierno exitoso es uno que nosotros replicamos. Es decir, ¿por qué me parece importante decir la transformación es un eslogan de gobierno? Porque en ese sentido tú puedes hacer una separación periodística del hecho y revisar el hecho en su contexto, con el mismo contexto que lo revisaste antes. Y entonces puedes hacer algo que es lo que creo que más molestia causa, por lo menos desde mi experiencia como reportera, que es decir, a ver, señores, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que hacían los anteriores. O sea, ustedes están contratando gente por adjudicación directa, ustedes le están dando contratos a los amigos, ustedes le están dando contratos de publicidad a los periódicos amigos, ustedes están contratando gente que no tiene experiencia, ustedes están contratando empresas fantasmas. Y cuando tú vas a los hechos y tratas de separar los hechos del eslogan de gobierno, entonces viene un efecto bien interesante, que es, aunque tú no hagas, y hablo otra vez en mi caso como reportera, un texto diciendo, ya ven, son lo mismo, no han cambiado nada, y simplemente cuentas los hechos, hay que confiar en la inteligencia de la gente. Y lo que la gente dice es, a ver, esta historia yo la vi antes, ¿no? Porque además siguen hablando del pasado, como si tuvieran que defenderse de ese pasado, sin hablar del presente. O sea, la oposición no sale y denuncia casos actuales, la oposición no sale y enfáticamente hace una campaña que hable de casos actuales. La oposición ni siquiera habla de que el hijo de nuestro señor presidente estaba esquiando en el lugar de los ricos fifís. No hablan de nada de eso, siguen hablando del presidente. Entonces, ¿cómo no vas a esperar, como decía Diego, que una persona enamorada de su propia voz no la tenga muy fácil si los que tienen frente no hablan de lo que está pasando ahora? De manera que todos estamos metidos en esta misma dinámica de hablar del pasado eternamente. En el caso de los periodistas es como esta cosa muy graciosa que te dicen, ¿y tú dónde estabas antes? A mí me preguntan, ¿y tú dónde estabas en 2008? Yo decía, claro, pues tenía 21 años, estaba estudiando en la universidad. O sea, sí, totalmente. Digo, Jorge, tú ahí precisamente como un político, en este caso de oposición de Movimiento Ciudadano, ¿qué respondes a esto que dice Penilei sobre esta incapacidad de las oposiciones para hablar del presente? Que tienen toda la razón. Cuando Diego dice que tiene una diferencia conmigo, tiene toda la razón. Yo trataba, digamos, de describir la manera en la que opera el régimen. Es un régimen que opera sin matices y es un discurso poderoso por no tener matices. Los matices que propone Diego y que incorpora, por supuesto que son válidos y por supuesto que son mucho mejores para explicar o para la realidad y para acercarse a eso que pueda ser la verdad, que también es, digamos, un intangible, una cosa difícil de actualizar, de realmente identificar como y generalizar. Pero creo que tiene toda la razón. El problema es que hay una gran cantidad de personas que se siente mucho más empática con la idea de que nunca hubo democracia en México, con la idea de que todos los fraudes son iguales. Yo soy hijo de un comunista al que le
sacaban a punta de pistola a sus representantes de casilla en las elecciones. Cuando eso pasaba, López Obrador estaba en el PRI. Digamos, esa historia está hoy negada y va a ser negada a través de los libros de texto y va a ser negada desde el poder oficial y va a ser negada y va a ser reescrita. ¿Qué mayor contradicción a la idea de esta ruptura con el pasado que tener a Manuel Bartlett en el gobierno, que tener a toda una serie de elementos? Digo, Penilei, de hecho, ha sido una de las periodistas que no solamente se ha dedicado, digamos, a repetir el lugar común sobre Bartlett, sino que lo ha, digamos, actualizado con todos los nexos que ese supuesto pasado es mucho más presente de lo que imaginamos, tiene con todas las historias de corrupción, de podredumbre del régimen que hoy tenemos. Por eso luego me contesta como me contesta en mis columnas. Totalmente. Y creo que en esto que dice Penilei tiene razón. Yo creo que hay dos cosas que son la herramienta fundamental de autonomía y de libertad. Si uno puede explicar su tarjeta de crédito y su celular, es libre en este régimen. El problema es que el 90% de los políticos, el 99% de los políticos en este país no pueden explicar ninguna de las dos. No pueden enfrentar a la UIF, al SAT, y ahora con el padrón de datos biométricos que se acaba de aprobar con que, por cierto, vale la pena que sigan a Pablo Vázquez en Twitter, quienes escuchan este podcast, porque da una cuenta constante de lo que está sucediendo en el Parlamento. Pero con lo que pasó con el padrón de datos biométricos, vamos cediendo libertades que pues van a dejar a muy pocos políticos activos. Ya se acabó el tiempo de los políticos que tenían guaruras, que tenían negocios, que tenían otro tipo de vida. Pero lo que yo creo que va a superar a López Obrador, al régimen, pues es una nueva generación de personas dedicadas al servicio público, a la vida pública en general, porque eso incluye al periodismo, que no tienen estos elementos y que no cargan, digamos, con los pecados que tenían sus enemigos. Yo confío particularmente mucho, ahí hablo a título de mi cargo en Movimiento Ciudadano, en la nueva generación de jóvenes, particularmente de jóvenes feministas, que están construyendo una alternativa desde Movimiento Ciudadano y que evidentemente no las van a agarrar ni por acciones, ni por moches, ni porque tengan ahí algo que esconder en el celular, en la tarjeta de crédito, ni por la WIF. Creo que con eso no cuenta el régimen. No cuenta con que el futuro inevitablemente va a llegar. También ahí justo entramos como esta otra dimensión del régimen y del estilo de gobernar de López Obrador, que es el ejercicio del poder, ¿no? Partiendo de esta idea de cooptación, de a veces persecución y de concentración de atribuciones, funciones, ya lo comentaban, este intento de golpe a la Corte, de prorrogando el mandato del presidente que se aprobó en el Senado. Pero hay muchas otras decisiones, pues, ¿no? De persecución política y de concentración de atribuciones. Entonces, quizá, no sé si quisieran platicar un poco de eso, Diego. ¿Tú cómo ves ese panorama de reconfiguración, pudiéramos llamarle, institucional, centrada en esta figura del presidente? Y yo creo que le quedas en el clavo. El tema es el ejercicio del poder. Y coincido con Jorge en que hay que apostar por la nueva generación. Pero estos que ahora ves, alguna vez fueron una nueva generación en la que creímos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el ejercicio del poder de quien sea, del partido que sea, termina por generar dinámicas de corrupción. Y eso ahí es donde, cuando preguntan, ¿y dónde estabas tú cuando? Pues chingue, porque ese es el papel de los periodistas. Es decir, periodistas como Penilei, como en su momento lo que hace Shanek, que es de la generación anterior, o anteriormente Julio Scherer, bueno, son los que están desenmascarando permanentemente el uso o el abuso del poder. Entonces, no hay ningún político que se libre de eso que tú dices, pero ni de ahora ni desde el futuro, porque la dinámica del poder los va a llevar a eso, y lo que tenemos que hacer los medios es ser ese contrapoder que está evidenciando los abusos, ¿no? Y vemos cómo la generación, digamos, que hace unos años era la generación de la esperanza, hoy está totalmente embarrada. Entonces, yo lo que diría es, quitemos la parte romántica, que yo creo que para ejercer la política siempre tienes que tener, por un lado, una visión esperanzadora de futuro y tienes que tener fe en muchas cosas, incluso para ejercer el periodismo, pero quitemos el romanticismo. Este es un juego de poder donde los periodistas tenemos un papel, los políticos tienen otro papel. Y el nuestro va a ser, ahora, como antes, estar hablando de los casos de corrupción, de los casos de abuso de poder, etcétera, etcétera. Lo que está pasando con el manejo del poder
coincido totalmente con Penilei. Yo también me he negado siempre a hablar de la 4T, y cuando la pongo la autodenominada un poco, pero siempre en tono burlón, ¿no? La autodenominada 4T, que ciertamente para ser distintos se parecen demasiado. ¿Y por qué se parece? Porque ejercen poder, no por otro motivo, porque tienen que decidir sobre el presupuesto y porque lo que van a querer hacer es que en la decisión del presupuesto les beneficie políticamente. Este gobierno, el anterior. Y nuestro papel, insisto, está ahí. ¿Qué está pasando con la forma personal de ejercer el poder de López Obrador? Que yo creo que va a entrar en un terrible desgaste, porque sí hay corrupción, ¿no? Y eso va a ser muy difícil que nos mantenga hablando del pasado. Cada vez que hay un caso de corrupción, dice ya, y se acuerdan lo que pasó hoy, y ahora en la mañanera parecen más clases de historia que ruedas de prensa, ¿no? Porque siempre estamos hablando del pasado, porque no hay nada bueno, o lo que queremos nosotros que se hable del presente no está pasando. Empieza a perder en ese sentido el presidente la capacidad de que no haya temas del presente, ¿no? De que solo se hable bien de su gobierno. Por supuesto que también coincido completamente que hablar tanto de él no lo hace más que favorecerlo, pero creo que hay un proceso de desgaste que va a venir y que la gente que está alrededor de López Obrador es igual o más corrupta que los anteriores. Entonces, de repente pensamos como que llegó esto y es avasallador y no hay otra vuelta, no hay remedio y que, digamos, todos los políticos del pasado se tienen que ir. Yo diría, sí, en la medida en que se van a ir, digamos, yendo, y hay que cuidarnos del presente, Jorge. Es decir, los políticos del presente, la posibilidad de que se tropiecen es altísima, porque están jugando en el mismo charco, el mismo pantano del que se mancharon todos los demás. Y ese pantano es muy difícil cruzarlo y no mancharse. Sí. ¿Por qué? Porque estás en el rejuego político. De eso se trata esto. Entonces creo que hay que desmoralizar un poco esa visión. Sí, quizá creen muchos que se les va a seguir resbalando todos los escándalos y señalamientos de corrupción que hay, y pues sí se les resbalan un ratito, pero pues no van a quedar impolutos todo el tiempo, ¿no? Penilei, ¿qué opinas de esto que nos comenta Diego? Pues, a ver, yo voy en el sentido de si son iguales o no son iguales. Yo no creo que solamente sean iguales. Además, me gusta mucho, sí, estoy consciente de que es una provocación, pero me gusta pensar cuando expreso mi opinión, sobre todo en redes sociales, usar ese hashtag de son iguales, ¿no? Porque sí creo que hemos caído un poco todos en el juego de lo de la transformación, ¿no? O sea, sí me parece que es muy brillante lo que decía Jorge respecto a, hemos caído todos en esto de, ¿tú dónde estabas antes? ¿Tú qué hacías antes? ¿Cuál era la democracia que había antes? Yo sí creo que cuando Peña Nieto, mis colegas de Aristegui Noticias descubrieron que había adquirido un préstamo muy extraño con un contratista, hubo una consecuencia. O sea, no es verdad que no hubo una consecuencia. Hubo una consecuencia pública porque bajó en un porcentaje importantísimo su nivel de popularidad, pero el nivel de popularidad se traduce en dinero, que al final es lo que les interesa a los políticos, ¿no? Sin ofender a los políticos presentes. O sea, la baja en la popularidad no se trata solamente de seguidores en Twitter, se trata de votos y se trata de algo muy importante de lo que creo que hablamos poco, que lo plantean algunos investigadores como Anna Applebaum, como Pierre Zambalón. La democracia no se trata solamente del momento en que vas a votar, se trata de las instituciones y los momentos que vas construyendo. Entonces, si pensamos en cómo se ha ido construyendo el proceso democrático en México y el proceso democrático en América Latina, es a partir de momentos como este, de momentos de debate en común, de manera que los periodistas en México, como Diego y como yo, tenemos todos los días el debate de vamos a hacer un texto fuerte, duro, que contraste las mentiras del oficialismo, como además siempre hicimos, ¿no? Porque era muy divertido, fue muy divertido para mí durante muchos años hacer textos duros acerca de las mentiras del oficialismo con el Calderonato, con el gobierno de Peña. O vamos a hacer un texto de las otras cosas que están pasando en el país. Y yo sí creo, y aquí lo digo de manera de autocrítica de mi gremio, que es mucho más fácil irse con el desmentido de la mañanera. ¿Por qué? Porque es sexy públicamente. O sea, sí sabes que vas a tener mucho debate, vas a tener mucha polémica, vas a tener muchas respuestas. Y a veces, y lo hablo por mí, por ejemplo, y creo que al final, visto otra vez desde la prensa, sí tenemos que empezar a tomar estas decisiones. Y también tenemos que hablar de lo que está pasando con la oposición. Parece como si hubiéramos convertido
en un halo de pureza a la oposición. Y cuando vemos casos como lo de Saldívar ayer, la propuesta de la reforma judicial con esta reserva de última hora, si uno revisa el cuadro de votaciones, señores, votó el PRI, votó el PAN, votó el Verde. Solo Movimiento Ciudadano en contra todos. ¿No? Entonces uno dice, a ver, o sea, cuando uno piensa en lo que está pasando con Bukele o lo que pasó con Trump o lo que está pasando con el gobierno polaco, y uno dice, ¿por qué? ¿En qué momento en la prensa nos convertimos en la oposición? En el momento en que la oposición ha sido ausente o ha sido de plano cómplice. Entonces es muy fácil que entonces, como decía Trump, nosotros seamos the enemy of the people, porque no hay una oposición real. Entonces, ¿cuánta de esta autocrítica ha hecho la oposición? Me parece que la oposición se la ha pasado dándose golpecitos en el pecho, diciendo, pobrecitos de nosotros, tenemos aquí la amenaza de la dictadura, la venezuelización de México o la cubanización de México, y realmente no están haciendo nada en sus propios gobiernos estatales, no están haciendo nada en sus propias rendiciones de cuentas, y me parece que al final también es tan atractivo periodísticamente todas las cosas que están pasando en la administración actual, y tenemos una tan buena justificación para escribir sobre esto, que estamos dejando de lado el hecho de tratar de explicarle a la gente que hablaba de estos matices de los que hablaba Jorge, que no son sexys, pero son necesarios, ¿por qué sigue teniendo un margen de popularidad tan alto el presidente? Es decir, nos falta perspectiva como prensa, y esto es un poco porque hemos sido, yo creo, un poco flojos desde la prensa, porque es verdad, en la prensa en México hacemos un periodismo en el que todos los días vemos en los periódicos un 80% de lo que alguien dijo, señaló, puntualizó, enfatizó, concluyó. No hacemos un periodismo de hechos, hacemos un periodismo de dichos en México. Y por tanto, tener a un señor todos los días que te da 2 horas de declaraciones por las mañanas, perdón señores, pero eso llena medio periódico. No necesitas hacer demasiado. Si estás en una pandemia y no puedes mandar a tus reporteros a la calle, tampoco necesitas hacer demasiado. Y si la oposición no te está dando nota, dicho en el más puro castellano del periodismo, tampoco necesitas hacer demasiado. Y al final toda esta posición autocrítica ni siquiera la discutimos profundamente porque en México el periodismo no se critica, no nos criticamos entre los reporteros, no nos criticamos entre medios y tampoco criticamos a la oposición porque no, ahora están tan cerrados en el gobierno que solamente la oposición van a ser nuestras fuentes y por tanto no vamos a hablar de ellos porque también tenemos que garantizar tener algo de información. De manera que me parece que nos falta mucha autocrítica a todos. Y al final el resultado es ese, que si tú tienes una persona que está diciendo cosas y cosas y cosas y cosas todos los días durante 2 horas, es muy fácil que tú llenes más o menos 2 planas diarias de cualquier periódico en el país con las reacciones. Estas reacciones que seguramente ustedes se van a reír ahora cuando lo diga, pero que consiste básicamente en que el jefe de la redacción, dime si estoy mintiendo, Diego, le dice a su reportera o su reportero, busca reacciones. Entonces tú llegas con el señor don político diputado local y le dice, reaccione usted a lo que dijo, señor presidente. Entonces el político diputado local que no tiene el más mínimo de vergüenza te dice, pues no sé qué fue lo que dijo. O sea, inventa. Tú le cuentas. No, tú le cuentas lo que dijo. ¿Y qué respuesta crees que te dice? Oh, condeno enfáticamente, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es terrible lo que pasó. Entonces tienes un 80% de notas todos los días en el periódico de alguien que dijo, condenó, enfatizó, concluyó. Sí. Entonces, claro, en ese contexto, si algo ha hecho bien López Obrador es eso, es darnos quotes, o sea, es darnos citas todos los días a las que reaccionar o condenar enfáticamente. Coincido en lo de la autocrítica para todo el sistema, ¿no? A todos los integrantes. Diego se ríe porque sabe que estoy diciéndolo como claro, no, pero por supuesto, es decir, ese es el periodismo que no sirve para nada. Yo sí creo que el periodismo es transformador o no es. Para eso estamos aquí, no estamos aquí para llevar recados de un lado a otro. Y el periodismo es por definición incómodo, ¿no? Pero es ese tipo de periodismo, que me da risa, siempre ha sido el periodismo que le ha hecho tanto daño a este país. Sí, pero a ver, también lo cierto es que sí se le tiene que responder al poder, ¿no? O sea, si el presidente en sus ruedas de prensa pues dice una mentira, una falsedad o lo que sea, pues se le tiene que responder y quizá lo que ha faltado no son respuestas, hay miles de respuestas, como dice Penilei, pues todo el mundo reacciona, opina y demás. Lo que quizá falta son consecuencias, ¿no? O sea, cómo queda este monopolio de la información desde el poder a partir de mentiras, pues queda en la impunidad, ¿no? No hay ninguna consecuencia, ni en, ya lo decían, la popularidad del presidente, su capital político, y se convierte nada más como en esta... Pero fíjate, una puntualización. Adelante. La respuesta debe ser, como lo decía Penilei, el hecho concreto de corrupción de este gobierno. Es decir, ayer votaron, creo que 15 senadores de oposición. Sabemos que hay alguien que va y les compra el voto.
es absolutamente corrupta esa compra del voto. Eso es lo que hay que reportear. Y esa crónica no está en los periódicos. Y esa crónica no está en ningún lado. Te la cuentan los senadores, pero no está en ningún lado escrita como una crónica, y ese es un problema nuestro. Claro. Y es un problema de la oposición que no está generando esa Claro. información tampoco. Jorge, de la oposición, ¿cómo abordarías tú ese tema? O sea, sí falta... Ya te hemos dado muy duro, Jorge, perdón. No me siento aludido. En lo personal, sí. A ver, yo una cosa, si hay alguien que ya llegó hasta estas alturas del podcast, vale la pena que cada cosa que se ha dicho aquí hay que contrastarla, hay que googlearla. Incluso esta reflexión que hacía como mucho más filosófica Diego, entonces incluso él dice, hay que pelear contra el romanticismo. Digamos, en el nivel político, de filosofía política, yo coincido con él. Yo soy un fanático del romanticismo como escuela literaria. Creo que no hay un escritor del tamaño de Víctor Hugo, no hay una novela del tamaño de Los Miserables. Pero a nivel, digamos, de la influencia del romanticismo en la historia y en los movimientos políticos en la historia, creo que tiene toda la razón Diego. Han sido los momentos más peligrosos de la historia de la humanidad. Han sido influidos por estas ideas del romanticismo político, la Revolución Francesa. Justo la romantizamos en perspectiva o en retrospectiva, pero fueron momentos muy, muy duros, muy crueles para la humanidad. Yo, una cosa que he atesorado en la vida es a mentores, y mis mentores me han enseñado, digamos, a leer la política desde otras dimensiones, precisamente a través de la literatura, de la novela. Gustavo Gordillo me dijo, tú tienes que leer novela, tienes que leer a Sciascia para entender lo que está pasando en la política. Dante Delgado siempre dice que hay que leer a Shakespeare para entender la política, no necesariamente la crónica del momento, que se parece a esto que siempre decía desde el periodismo Kapuscinski, que no hay que leer, digamos, el Templo Mayor para entender la escena política actual, sino que hay que ir a los museos de historia, a los museos y entender historia del arte para leer lo que está pasando en la actualidad. No tanto leer las filtraciones, los recaditos que nos mandamos la clase política a través, digamos, de las columnas, que son todo menos periodismo. Me parece muy importante eso que dice Diego, que también creo que tiene mucho que ver con lo que dice Penilei. Eso sería una cuestión que me gustaría platicar con jóvenes, personas que se hayan quedado hasta este momento del podcast. Y en lo que dicen creo que tiene toda la razón. Y creo que para eso se necesitan justamente personas libres, desprendidas de vanidades, aunque las tengan algunas, y que creo que esa es la gran pelea por la autenticidad. Ahorita que además se me hace muy, muy bonito que Diego haya puesto a Penilei, digamos, en esta lógica del tipo de periodismo que hizo Scherer, que igual no es ni un santo, ni es un puro, pero por lo menos militó en una idea del periodismo, y que haya ese reconocimiento entre compañeros. Pero Scherer, si tuvo una virtud, es nunca ser cómplice de un político, ni siquiera por afinidad, que la tuvo con actores políticos. Pero eso nunca lo convirtió en un cómplice. Nunca creyó ni siquiera en el off the record. Nunca creyó, digamos, en toda esta mitología creada alrededor de la complicidad entre políticos y periodistas que hay en el país. Y creo que eso es un poco a lo que nos tiene que llevar este momento del país. Romper con el like, romper con la ola, buscarnos, tratando de entender que es muy probable. Dice Penilei, ¿dónde estabas? Pues yo estaba marchando contra el desafuero, pensando que le estaba entregando mi vida a quien iba a cambiar el país. Es muy probable que en 20 años muchas de las personas a las que hoy vemos como el cambio vayan a significar lo mismo. Hay que partir de eso. Por eso nunca hay que entregarle, digamos, instrumentos de control, instrumentos de poder tan absolutamente autocráticos y reflexivos. Nunca hay que partir de que hay puros, de que hay santos, de que hay gente que, al contrario, hay que limitar al poder. Y creo que esa es la esencia del liberalismo, que esa es la esencia de una escuela política, periodística, que nos llevó a momentos muy dorados del siglo XX, de finales del siglo XX, que fuimos soberbios, que pensamos que habíamos logrado un cambio irreversible. Digamos, es medio un lugar común, Pablo, pero este gran libro, que es un gran libro, no es un libro malo. El fin de la historia de Fukuyama es como este regocijo intelectual. Pensábamos que estábamos del otro lado, no estábamos. Subestimábamos muchos de los problemas, subestimamos la desigualdad, subestimamos muchos de los problemas que tenía esa época. Y creo que estamos viviendo la resaca de haber cantado victoria antes de tiempo y de no haber visto que una gran parte de la humanidad seguía sufriendo.
y no es casualidad que este mismo fenómeno del que hoy estamos conversando esté sucediendo en buena parte del mundo. Les agradezco que justamente hayamos reconducido esta conversación así, ¿no? Que empezamos hablando del estilo de gobernar de López Obrador y justo pues todos terminamos discutiendo de esta autocrítica necesaria para todos y hacia dónde pensar a futuro, ¿no? Entonces les pediría un comentario final, una reflexión final y nuevamente agradecerles mucho que estén con nosotros. Diego, adelante. No, al contrario, agradecerles a ustedes esta invitación, un placer, la verdad, esta conversación. Lo único que espero es que se repita con un tequila de por medio. Ya si quieren grabar o no, es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Diego. Penilei. Pues muchas gracias también. A ver, yo sí quiero terminar con una idea que es una idea que me asalta frecuentemente, que es la propaganda de la transformación. Para quienes han llegado, como dice Jorge, hasta esta parte del podcast, yo nací en Cuba, un país en el que revolución se escribía con mayúsculas, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años en mi vida para que yo aprendiera que revolución se escribía con minúsculas y que continuidad no era revolución, no era transformación y que por tanto era suficientemente grave llegar a un país democrático como México y que el presidente diga en el foro político más importante del país que extienden el periodo para un cargo político como es la presidencia de la Suprema Corte para que alguien tenga tiempo de terminar la transformación. Yo creo que lo que define a una democracia es justamente el paso del poder y la idea de que la transformación no puede estar concentrada en una persona, sino que la transformación está concentrada en instituciones y en procesos políticos que son continuos y que son variables, más allá del estilo personalista, por más exitoso que sea. Y no quiero decir con esto que México se está volviendo una dictadura, ni que está volviendo en Cuba, como Venezuela, o esta resolución fácil, sino me parece que es muy importante pensar en el argumento de la continuidad personalista como peligroso y en el argumento de la transformación institucional como necesaria. Que esa transformación puede tener fisuras, puede tener problemas, puede tener corrupción, puede tener todo lo que todos los días estamos obligados desde la prensa a contar y a revelar, pero esas debilidades no se comparan jamás con la idea de que la perpetuidad del poder es el único garante de una transformación verdadera y profunda. Y con esto no me quiero poner demasiado densa, pero sí me parece importante que miremos no lo que está pasando en Cuba o en Venezuela, sino lo que está pasando en países democráticos, como lo que ocurrió en los Estados Unidos de Trump, lo que está ocurriendo en Polonia y lo que está ocurriendo en cambio en otros países con transformaciones democráticas, no personalistas, y sin embargo políticamente muy exitosos como Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces me parece que quiero cerrar con esta idea de pensar en la institucionalidad como un valor necesario en el que todos debemos pensar y debemos valorar y debemos defender cada quien desde lo que le toque hacer en la sociedad. En mi caso, pues contar historias. Correcto. Mil gracias, Penilei. Jorge. Pues yo, si hay algo que me hace disonante, digamos, en la época, en el contexto en el que vivo, es que a mí las lecturas, mi militancia me ha llevado a una especie de optimismo injustificado y que además a lo mejor no se refleja en mi personalidad pública, porque cotidianamente estás discutiendo muchos temas. Yo lo que podría decir es hoy vacunaron con la segunda dosis a mis padres en Zacatecas y yo sí creo que en medio de todos los problemas, en medio de toda esta discusión que tenemos, hay que entender que hay un proceso histórico evolucionando que no se gesta en el poder, que no se gesta en las mañaneras, que se gesta en científicos y científicas británicas creando una vacuna en Oxford o creándola en un régimen totalitario como el de Rusia o incluso científicas y científicos cubanos en este momento. O sea, que el mundo ha sido cada vez menos cruel gracias a los procesos históricos que se han gestado. Así como no hay que negar, digamos, el dolor, el sufrimiento de millones de personas, de miles de millones de personas a causa de los procesos políticos imperfectos que tenemos en el mundo, hay que voltear a ver ese otro mundo que sucede muy a pesar de nosotros y que sucede soportado en personas que tienen una vocación como mucho más trascendente e importante que la que muchas veces elegimos para darle nuestra atención. Yo creo que una de esas vocaciones es el periodismo, otra es la ciencia. Es debatible. Sin duda otra es todo lo que tiene que ver con el arte, con el mundo de la cultura, que también nos da un sentido de existencia. No hubiera habido salida a la pandemia
sin series, sin música, sin películas, sin todo la creación artística que tuvimos. Y a mí me hace mucho sentido que en medio de estos problemas podamos tener este tipo de conversaciones y por supuesto que me encantaría seguir esta conversación con ambos, contigo también, Pablo. Para mí tú reivindicas desde el primer momento que me escribieron, digamos, como para esta idea de venir al podcast. Para mí es muy importante que una persona como tú esté en el servicio público, que alguien con tu inteligencia, con tu dedicación, con tu entrega. No nada más los senadores cambian las cosas, y yo no sé si vayas a ser senador o no, ojalá que sí. Yo espero eso, y espero que Movimiento Ciudadano sea la plataforma para eso. Pero qué bueno que tú estás en el servicio público. Muchas gracias, Jorge. Y gracias, Diego Penilei, por acompañarnos. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, en Google y en el resto de plataformas. Soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en el próximo episodio. Las palabras separan, pero también nos unen. Con nuestras diferencias se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.